vamos a dialogar a esta hora y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, José Luis Gil Becerra. Es director general de inteligencia del Ministerio del Interior, es integrante del Grupo Especial de Inteligencia que capturó a toda la gavilla terrorista de Sendero Luminoso y es un experto en temas de seguridad, orden interno e inteligencia. Qué gusto saludarlo, José Luis, muy amable, buen día. Buen día, José. Muchas gracias por la invitación y siempre atento a tus preguntas. ¿Cómo estás analizando esta situación que se está presentando en Lima, de manera particular en aquellos distritos que han sido declarados en emergencia, ¿no? Y además hay un hecho, ¿no? Lima se encuentra entre las 20 ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? Según el reporte de Global Index, y está superando inclusive a Tijuana en México, ¿no? Que es una ciudad símbolo de la criminalidad por la influencia del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo estás mirando lo que está ocurriendo en este estado de emergencia? Bueno, con bastante preocupación porque creo que el estado de emergencia está en sala UCI, ¿no? Está en emergencia. Porque por una serie de razones que hoy día pretendo explicar para que nuestros ciudadanos sepan qué está pasando. Fíjate, aún creo que el premier Alberto Tarola y el ministro del Interior, incluso el comandante general de la policía, no entienden para qué sirve el estado de emergencia, ¿no? La gente piensa que con eso ya se va a acabar el fenómeno criminal que viene por dos vertientes, la vertiente interna y la vertiente extranjera. Pero no se va a acabar porque ellos decretan estado de emergencia. O sea, la criminalidad no se acaba con decreto, se acaba con estrategias, ¿no? Entonces, ¿y para qué sirve el estado de emergencia? Y acá hay un punto álgido que debemos entender todos los ciudadanos. Sirve para que el oficial de la policía, el miembro del equipo de inteligencia, todos los oficiales y suboficiales que hacen inteligencia, persigan implacablemente al criminal a donde vaya. ¿Cuál es la razón? Fíjate, José. Si el criminal hace un hecho delictivo en San Juan del Lurigancho y se va a Magdalena y se mete a una casa, en San Juan del Lurigancho podría ser que yo, por el estado de emergencia, puedo meterme a esa casa y finalmente atraparlo, no solamente por flagrancia de delito, sino porque además no hay garantía. Pero si se viene a Magdalena, donde no hay estado de emergencia, y sé que está en esa casa, entonces tengo que hacer un documento, comunicarle al fiscal, el fiscal evaluará, luego lo enviará al juez, que se tomará sus 2, 3 o 4 días, el juez lo devolverá, puede ser que diga, sí, intervenga, no, no intervenga, quiero más pruebas, y así. Esta acción que debe ser inmediata, esta reacción de la policía que debe ser inmediata, si estuviera en estado de emergencia, se relaja y va a tener que esperar muchos días. Ese es el sentido del estado de emergencia. El estado de emergencia no es para cerrarle los negocios a los alcaldes, es para que los alcaldes entiendan que necesitamos que la policía tenga esta persecución implacable, implacable. Pero ahora no lo puede hacer, puede corretearlos en San Martín, puede corretearlos en San Juan de Lurigancho, y puede corretearlos tal vez en el centro de Lima, ya, pero en los demás distritos, no. Entonces acá hay un problema político, porque lamentablemente pues tenemos a un premier que aconseja a la presidenta, creo yo, la aconseja de manera errónea, ¿no? Claro, presidenta, no declaremos estado de emergencia, la imagen ante el mundo, y usted está yendo ante el mundo. Y en este momento nos importa el Perú, el mundo, ¿no? O sea, en Este, esa línea, José Luis, ¿es necesario una declaratoria de todo Lima metropolitana de emergencia? sí, es necesario que Lima esté en emergencia, y lo vengo diciendo hace buen tiempo. Han declarado solamente 2 distritos, ahora el centro de Lima, por este temor político. Pero como no lo explican, claro, si no tienen estrategia, no lo van a saber explicar. Un estado de emergencia sin estrategia es un fracaso. El estado de emergencia con estrategia puede ponernos en el camino de hacer retroceder la criminalidad. ¿Por qué? Porque el meollo del asunto es que la capacidad operativa y de inteligencia de la policía se ve incentivada al más alto nivel, ¿no es cierto? Se ve incentivada para que pueda hacer su trabajo. Se puede detener. Mira, y una muestra es el estado de emergencia, ¿te acuerdas tú?
José, cuando hubo la pandemia y todo el mundo encerrado en sus casas y estado de emergencia, aún así los delincuentes salían, timaban a la gente, asaltaban a los pocos que habían, a los trabajadores, o sea, la delincuencia continuó, pero la más alta productividad la tuvo la policía. ¿Por qué? Porque los agarraba en flagrante delito y los agarraba en estado de emergencia, donde el fiscal no intervenía. Interviene después. ¿Cuándo? Cuando el policía ya lo detiene, tiene la evidencia y le comunica al fiscal. Hace 30, 40 años era así eso, ¿no? Hasta que se volvieron garantistas, pues entonces todo lo que proteja al delincuente de los malos que son los policías. Miren al fiscal que acaba de detener a un policía que ha tenido que defenderse de un asalto y ha hecho uso de su arma. O sea, a la cárcel. El fiscal es así, o sea, tenemos una fiscalía garantista muy probablemente con un sesgo ideológico, ¿no? En la que las fuerzas de seguridad son francamente sus enemigos. ¿Cómo van a encarcelar a un oficial o a un miembro de la policía que acaba de abatir a dos delincuentes que lo estaban asaltando? Ahora, ¿tenemos la Entonces, capacidad operativa, José Luis? sí hay capacidad operativa. No olvidemos, o sea, tenemos que retrotraernos al pasado. ¿Recuerdas tú cómo una organización criminal como Sendero Luminoso sembraba el terror en todo el país? Cómo el fenómeno criminal de los secuestros con los destructores y todas esas superbandas que se crearon en todo el país. ¿Cuántos ejércitos, cuántos cientos de miles de policías y de miembros de las Fuerzas Armadas combatieron al fenómeno criminal? ¿Miles? No, un grupo de 80 que fueron del GEIN y otro grupo de secuestros que estuvo integrado por 20, 30 hombres. O sea, la alta capacidad operativa requiere un espacio geográfico en el que el policía tenga la libertad de perseguirlos sin descanso. Es lo que corresponde hoy. Probablemente en Suiza, en este momento, no, pues el estado de emergencia no va. Pero acá, donde somos el no sé qué número de país más violento del mundo, ¿no? Tenemos que tomar medidas sui generis, medidas que no son convencionales, ¿no? Y se puede hacer un trato con los alcaldes. Señores alcaldes, vengan para acá. Vamos a hacer estado de emergencia en Lima, ¿no? Pero no todos tienen necesariamente que cerrar locales, cerrar a las 12 de la noche, trabajen. Pero sepan que la policía va a entrar ahí en esos lugares, va a perseguirlos en esos lugares usando el estado de emergencia. Y eso se hará en los distritos donde es mucho menor la incidencia criminal. Por supuesto, y conscientemente el alcalde dirá, sí, bueno, en mi distrito no hay incidencia criminal, pero ok, acepto el estado de emergencia, encantado, ¿en qué los puedo ayudar? Puedo poner una base de detectives ahí para que actúen directamente. O sea, no es actuar de la misma manera siempre, porque estamos haciendo eso, estamos actuando como siempre. Estado de emergencia para dos partes, ya con eso resolvemos un problema. No, tiene que tener estrategia. Nuevamente, estado de emergencia con estrategia funciona. Estado de emergencia sin estrategia es un fracaso. Ahora, José Luis, hay experiencias de estas bandas criminales, de la criminalidad organizada, en Colombia, en el propio Venezuela, en México y ahora en Ecuador, ¿no? Son grupos, son clanes organizados. Entonces, ese es el gran tema que tenemos que entender en el país, ¿no? Ya no estamos actuando sobre grupos dispersos, sino que tienen capacidad de organización para delinquir, para hacer sus acciones criminales, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la manera... Mira, Sí, te escucho, te escucho. yo he sido claro en exponer, perdón, No te preocupes. cuáles son los cuatro grandes problemas de seguridad que va a tener que enfrentar el próximo presidente o el próximo gobierno, ya sea en un año, dos o en tres. Cuatro cabezas de un monstruo, lamentablemente, y hay que decirlo con claridad, ¿no? Los terroristas excarcelados no rehabilitados del MRTA, que están dirigiendo buenas cosas, buena cantidad de cosas acá en el Perú. Los terroristas excarcelados no rehabilitados de Sendero Luminoso, todos ellos la izquierda radical. El progresismo,
seguramente salvando las distancias de alguno de ellos, y la criminalidad interna y externa. Esas son las cuatro cabezas y nuestro público tiene que visualizar cuál es la problemática en el Perú. Y vamos a dedicarnos a la última. La criminalidad transnacional, la que viene de fuera, la que estamos importando, es resultado de los gobiernos socialistas, de los gobiernos socialistas o que tienen esta inspiración progresista en algunos casos. Y esto lo escriben en un libro, no tengo ahora el nombre, te lo voy a pasar después, una analista venezolana que Así dice, es. ¿por qué decimos eso? Y acá viene el tema, fíjate. La que es la que escribe el Tren de Aragua, la que describe el Tren de El Aragua. tren de Aragua, claro. Exacto, ¿Qué sí, es sí. lo que explica ella? Dice, claro, relativizan a las fuerzas de seguridad, crean nuevas fuerzas de seguridad que son parte del pueblo y el criminal está en el medio, y el criminal ve entonces que ya la fuerza de seguridad no actúa, entonces él sale de su barrio y va a conquistar nuevos Así territorios es. y comienza a avanzar, porque los miembros de seguridad creados por el gobierno son parte del pueblo. Entonces ellos no van a atinar a capturarlos ni hacer nada. Y estos ahora ya han rebasado su país y ahora están buscando nuevos territorios. Es un desarrollo natural de la criminalidad que tiene estas facilidades, claro. Y se encuentran países donde la fuerza de seguridad ha sido relativizada en los últimos 30 años, es mucho más fácil, como ha pasado en Ecuador. Y está siendo mucho más fácil en el Perú. Tenemos 20 años en que nos han atado las manos los progresistas, ¿eh? Con normas, la ley del gatillo fácil, que no uses armas en las marchas, no al servicio militar, todo lo que han hecho, toda esta estrategia progresista, ¿no? Caviar para los que no los conocen como progresistas, esta relativización creó las condiciones para que la criminalidad en el Perú aumente y ahora ha creado condiciones para que esa criminalidad que estamos importando venga. Y viene por cuatro flancos. Por Ecuador, las propias organizaciones criminales del Ecuador que tienen esa inspiración. Por Colombia y desde Venezuela, por supuesto, el Tren de Aragua y otra más. Y por el Oriente, ¿no es cierto?, el Comando Bermelo y otra agrupación, PCT, ¿no es cierto?, que tiene mucho más integrantes y que desde las cárceles son una organización criminal política. O sea, son criminales que están haciendo política y que están en casi todo Sudamérica. Los riesgos a la seguridad, la amenaza a la seguridad peruana es muy grave, muy grave. ¿Y dónde la estamos sintiendo? En el Perú. En el Perú estamos sintiendo esto. Entonces, esta importación de crimen, ¿no es cierto?, no es que ha salido del aire, proviene del resultado de sistemas socialistas. A eso nos lleva. Y eso está escrito, lo que ha escrito esta periodista o investigadora venezolana sobre el Tren de Aragua, ¿no? Ahora, permíteme también abordar otro tema, José Luis. El último fin de semana en Trujillo, la Irandro capturó a los integrantes de la ONG Voluntad Transformadora, ¿no? Que es vinculado a Sendero Luminoso, ¿no? Y además encabezado por Juan Santos Romero, ¿no? Que adoctrinaba a menores de edad y también a los padres, ¿no? Opera en La Libertad del año 19, ¿no? Este es otro brazo generado de Sendero Luminoso, es la manera como está actuando Sendero Luminoso. Por supuesto, y vayamos nuevamente al esquema que te hice hace unos minutos de estas cuatro cabezas. De lo que estás hablando es de una de esas cabezas, que son los terroristas escarcelados no rehabilitados de Sendero Luminoso, que están haciendo dos trabajos: trabajo abierto y trabajo cerrado. El trabajo cerrado es que la organización Sendero Luminoso sigue creciendo, desarrollándose y está a nivel nacional en 66 bases, como ya hemos dicho en otro momento. Y el trabajo abierto es estos organismos generados, ONGs, grupos políticos, colectivos, todas las formas posibles. ¿Para qué? Para lograr reclutar niños, jóvenes, mujeres, trabajadores, intelectuales. Están sin descanso. La policía hace lo posible, claro, se cuidan hoy más de no cometer delitos, de no cometer asesinatos, está bien, pero sigue siendo una organización terrorista porque así lo ha definido el Poder Judicial. Y esta estrategia perversa
de malograrles el cerebro a estos niños viene por las dos corrientes maoístas en el Perú. Están en el BRAE, recuerdan ustedes a los pioneritos que se presentaba José, ¿no es cierto? Casi un destacamento de jovencitos de hace 15 años que hoy día tienen 25 y que hoy día son los principales asesinos de las Fuerzas Armadas. Lo mismo están haciendo en Lima, ¿no es cierto?, con estos niños. ¿Y por qué lo hacen? Fíjate, hay que importante ver esto, ¿no? Porque ellos tendrían que esperar convencer a los jóvenes y a los adultos para que entren a la revolución. Entonces han decidido no esperar y comenzar desde el inicio creando ya generaciones, ¿no es cierto?, ideologizadas y politizadas. Esos niños que han estado ideologizando y politizando en un acto realmente criminal, dentro de 10, 15 años van a ir a sus colegios, ¿no es cierto? En los próximos días estarán en los colegios y convencerán a otros niños. Además, están ocupando los espacios que los partidos políticos han dejado, han abandonado. Entonces, esa cabeza monstruosa que tenemos de los terroristas excarcelados no rehabilitados, es parte de la tarea del siguiente gobierno en cómo atrapar la educación, cómo hacer llegar educación de calidad sin contaminación ideológica ni política perversa a los jóvenes. ¿Cómo aseguramos las siguientes generaciones del Perú? Ahora, tú eres un estudioso justamente de este fenómeno de Sendero Luminoso. ¿Cuántos órganos generados tiene Sendero Luminoso que los peruanos muchas veces no sabemos? A ver, los órganos generados en este momento son muchos, porque hay varios tipos, ¿no? Hay, por ejemplo, movimiento juvenil, por ejemplo. El movimiento juvenil popular tiene una serie de ONGs, de teatro, de música, de estudios, de ayuda social, y siempre vas a ver que tienen juventud, algo, juventud, eh, eh, juventud valiente, no sé. Hay una serie de organismos generados en el área solamente de jóvenes, como en el área de las mujeres, como en el área de los trabajadores. O sea, los organismos generados son como ellos planifican insertarse dentro de la sociedad, perdón, estando ya infiltrados dentro de la sociedad, cómo captan masas de manera ordenada, sistemática, porque para cada segmento hay una estrategia. Hacen Y a un, cada segmento le van a dar el pensamiento Gonzalo y le van a dar todas las cosas hacen un trabajo político que no hacen los partidos políticos, pero que no hacen los partidos políticos, segmentados, por supuesto. claro que sí. Segmentados. Y están las evidencias. No es una opinión, mi querido José, mía. Esto, lo que yo digo, surge de la evidencia. Eso es lo que han encontrado la DIRCOTE. Es más, los dos casos, el de Ayacucho, el de la camarada Cusi con este de Trujillo, están relacionados. Muy bien, José Luis, como siempre yo te agradezco la gentileza que siempre tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Fuerte abrazo, José Luis, muy amable de tu parte como siempre. Gracias. Buen Buenos día. días, gracias. Buen día. Conversaba con José Luis Gil Becerra, director general de Inteligencia del Ministerio del Interior, ex integrante del JAIN y experto en temas de seguridad, orden interno, terrorismo e inteligencia.